se ha muerto, dicen que volverá. Aquí estamos en la espada de Damocles escuchando a Aquello, cantado por Adriana Varela, que nos introduce un poco en el tema que vamos a hablar hoy, que es el tema del espiritismo. Para los que recién se suman a este programa, les recuerdo que tenemos la colaboración hoy de Filemón, que es el espíritu que ayudó a Carl Gustav Jung, del cual también vamos a hablar hoy. Y bueno, este espíritu se ha prestado muy gentilmente a colaborar con nosotros. Filemón, todavía estás ahí, ¿no es cierto? Sí, acá estoy esperando que me necesites para lo que quieras, ya sabes. Bueno, muchas gracias Filemón, siempre tan amable. Vamos a hablar un poquito de la historia del espiritismo, porque como decía, muchos conocemos todo esto de las mesas parlantes que se dice, esto de darse las manos y preguntar, estás ahí, o si hay algún espíritu, manifiéstese, o la ouija, y todas estas cosas que en realidad las vemos en las películas norteamericanas, donde los espíritus suelen aparecerse y empezar a matar gente a diestra y siniestra. ¿Eso te parece real, Filemón, o te parece una locura hollywoodense? Bueno, tengo que decirte que yo tengo acá un montón de amigos míos que les encanta andar matando gente. Así que donde los convocan enseguida aprovechan y se deshacen de cuajo, de esos redundantemente renacuajos molestos que nos convocan a diestra y siniestra y no nos dejan vivir. Yo soy un poco más humanitario y trato de asustarlos nada más, pero hay amigos míos que no, ¿viste? Que aparecen y empiezan a cortar cabeza como si fuera muñeco, no dejan títere con cabeza, como se dice. Bueno, eso es fuerte. Pero conozcamos entonces un poco la historia. El espiritismo no es algo, pese a que ha nacido oficialmente en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, no es algo de ahora, es algo de siempre. El ser humano siempre ha intuido una dimensión más allá, es decir, ha intuido la posibilidad de que la vida no se acabe en estas dos o tres cosas que vemos. Es decir, el ser humano siempre ha tenido la sensación de que algo se le escapa, de que hay algo más detrás de lo visible, de lo que se ve. Y eso, ese algo más ha tomado distintas formas. A veces han sido dioses, a veces han sido dioses que venían de otras galaxias, como los extraterrestres, otras veces han sido diosas, otras veces han sido los ancestros. ¿Y por qué esto de los ancestros? Bueno, era simple. Si una persona eh, tanto, muchas veces se habla de culturas muy antiguas donde la gente era muy primaria y muy inculta. Pero yo no diría eso, yo diría que en toda época, aún hoy en día, cuando a uno se le muere un pariente, un amigo, alguien muy cercano, uno la sensación que tiene es de, de impotencia, por un lado, obviamente, pero por otro lado de asombro, de pasmo, como no pudiendo comprender que, que se pueda realmente desaparecer. Y de eso a pensar en una continuación, bueno, hay un paso. Entonces, pensar en la continuación es pensar en un más allá. Y fíjense que Pitágoras, ese antiguo filósofo griego, consideraba la idea de la transmigración, la idea de que las almas podían regresar. Y bueno, toda su escuela iniciática tenía que ver con esto. También Sócrates tenía su propio daimon. Y un daimon era lo que en español sería demonio, ¿no? Que no es una palabra peyorativa, sino que hace referencia simplemente a un espíritu, a un algo que nos habla, nos guía y nos acompaña.
Entonces Sócrates decía que todas sus palabras, sus enseñanzas, respondían a un daimon, es decir, como si hubiese un espíritu, un algo, un guía interior que le sugería qué era lo que tenía que decir. Le sugería esas magistrales ideas, esas conversaciones que tenía. ¿Puedo interrumpirte un momento, Pablo? Sí, sí, Filemón, lo que quieras. El daimon ese que tenía Sócrates era yo. ¿Eras vos, en serio, Filemón? Sí, porque yo estoy muerto hace mucho tiempo, ¿viste? Hace, no sé, como 3500 años que me morí. Me tropecé un día con una piedra y me golpeé la cabeza. Y bueno, no me pudieron revivir mis amigos, así que me morí. Y bueno, después cuando vino la época griega, yo lo vi a Sócrates. Y yo dije, este tipo tiene futuro. Este tipo tiene algo. Y quise adherirme a él. Así que le empecé a hablar en la cabeza y le decía, para no asustarlo, ¿viste? Le dije, Sócrates, Sócrates. Y el tipo al principio miraba para todos lados, pero de a poquito yo le hablaba despacito, le decía, Sócrates, soy yo. Y él me preguntaba, ¿qué yo? Que no entendía nada. Entonces yo le fui explicando, soy Filemón. Y te voy a enseñar unas cosas que si las repetís, vas a ser el filósofo más nombrado de toda la historia. Y le gustó. Así que bueno, le estuve susurrando al oído un montón de cosas. Pero bueno, genial saber eso. La verdad que no sabía que vos habías hablado con Sócrates y eras el daimon de Sócrates. Pero bueno, mira, vamos a contar entonces que Sócrates tenía este daimon, que sería lo mismo que en la India son los gurús. Porque un gurú, bueno, conocemos, es un gurú de carne y hueso que puede enseñarnos, o un libro también. Pero el hindú cree que cuando su maestro muere, cuando su gurú muere, llámese actualmente Sai Baba, Yogananda, Ramakrishna o lo que fuera, está todavía ahí para él. Y tiene una cualidad como de omnipresencia y una capacidad de guiarlo todavía. Entonces ahí surge la idea de que existen espíritus guías. Pero dentro del espiritismo existe la idea de que existen o de que hay espíritus guías y espíritus que le llaman a veces ignorantes o burlones. Y vamos a ver un poco lo que pasó a mediados del siglo XIX con las hermanas Fox. Las hermanas Fox eran unas chicas, no voy a precisar mucho en fechas, porque bueno, eso lo dejo para las personas que investigan con ese nivel de detalle. Yo me voy a centrar más que nada en la historia. A mediados del siglo XIX, decía 1848 más o menos, una familia se mudó a una zona de Nueva York. Y en esa zona comenzaron a vivir provisoriamente porque estaban construyendo una casa nueva para ellos. Esta era una casa alquilada, o sea que había vivido gente antes. Y estaban ahí de lo más tranquilos y de repente vivían el padre, la madre y tres hijas. De repente empezaron a escuchar y no le prestaron mucha atención. Vio cómo es, uno está en su casa, escucha y piensa, bueno, qué sé yo, será el aire en las cañerías. Pero luego estos sonidos se empezaron a repetir, como que querían algo. Entonces, dos de estas chicas, de las hijas de este hombre, de este Fox, se les ocurrió plantearle una suerte de código a ese sonido y le dijeron si que si era un espíritu respondiese con, por ejemplo, dos golpes, así. Y si no lo era, si era solamente ruidos del aire, obviamente que no respondiera nada. Entonces el espíritu respondió dos golpes, mostrando que era un espíritu. Entonces desarrollaron un código en el que, por ejemplo, dos golpes era sí y un golpe era no. Entonces le empezaron a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿eres hombre o mujer? Entonces le decían, ¿eres hombre? Y él decía, o sea, sí. ¿Eres viejo? Entonces decía, no. Y así fueron perfilando
que era un hombre y que había muerto en esa casa, que lo habían asesinado. Y empezaron a tener este código con el espíritu y, y esto se fue desarrollando cada vez más hasta que las hermanas comenzaron a ser populares por justamente esta comunicación que por un lado daba miedo y por otro lado fascinaba y generaron todo un movimiento ahí en Estados Unidos donde se hacían reuniones y los espíritus respondían con golpes. Eh, Reuniones en penumbra, obviamente, donde ellas oficiaban como pitonisas y dialogaban de esta manera como una especie de código Morse con, con el espíritu. Piensen que era la época del telégrafo, entonces era una época donde este código binario de sí y no, de punto y raya, era muy común. Pero bueno, después se quedó corto esto. E hizo falta algo más desarrollado, es decir, uno quería saber más detalles y quería más fluidez en la conversación. Entonces un pariente de las hermanas Fox se le ocurrió poner unas letras recortadas y, y pedir al espíritu que fuera deteniendo sus golpes en la letra adecuada. Por ejemplo, le pedían que se detuviese en el abecedario en la que él quisiera. Entonces empezaba. Entonces ellos iban contando A, B, C, D, E, F. Se detenían la F. Entonces anotaban ellos F. Y volvían a arrancar. A, B. De repente se detenía en la I. Y anotaban I. Y después de nuevo se detenía, no sé, en la L. Y anotaban L. L. Después anotaban E otra vez. E. Y después anotaban M. Y después O. Y después N. Filemón. Era yo, ¿viste? Yo era el que hablaba con las hermanas Fox. Pero Filemón estabas en todas. Es que soy muy inquieto yo, ¿viste? Y donde veo la oportunidad de comunicarme con alguien, yo lo hago. Así que hablé con las hermanas Fox. Al principio teníamos ese código muy básico, ¿viste? De puntito y rayita, pero no me permitía expresar toda mi creatividad. Así que por suerte a uno de los parientes se le ocurrió hacer esto de las letras y bueno, fui comunicándome más fluidamente. Qué grande, Filemón, estás en todo. Bueno, así que bueno, lo decimos públicamente, Filemón también fue el que se comunicó con las hermanas Fox. Y, y estas hermanas tuvieron un éxito grandísimo, hacían sesiones todos los días, acumularon de paso muchísimo, muchísimo dinero, haciendo poco a poco una especie de increscendo de la complejidad de la comunicación. Al principio era solamente estos golpes de sí y no. Después pasaron a ser las letras, donde se detenía en cada letra. Y esto dio lugar poco a poco a fenómenos como por ejemplo las mesas parlantes, donde se sentaban todos alrededor de una mesa, que es la clásica que conocemos, dándose las manos. Lo que se enganchaban en realidad eran los dedos meñiques mutuamente. E invocaban al espíritu y este hacía mover la mesa, a veces la hacía girar, por ejemplo, en una dirección o en la otra, y otras veces lo que hacía era, con las patas de la mesa, iba haciendo golpes. Y esos golpes también oficiaban como una suerte de respuesta. Y esto impactaba a mucha gente, había gente que trataba de analizar esto científicamente, a ver si realmente era así, presenciando estas sesiones mediúmicas, porque tenemos que decir que aquellas personas que eran capaces de esta comunicación, capaces de esta sensibilidad para comunicarse con los muertos, eran llamados medium. Simplemente no porque vio que está medium, large, extra large y small, que son los talles de la ropa. Bueno, no es que esta gente usara siempre el talle medium, sino que eran mediums en el sentido de medios, de algo intermedio entre el mundo de los espíritus y el mundo nuestro cotidiano. Entonces uno acudía a un medium para que le ayudara a hablar con, por ejemplo, su tía muerta. Y usted preguntará, ¿para qué? ¿Para qué hablar con ese pariente muerto? ¿Por qué necesidad?
Bueno, piense dos cosas. Por un lado, estamos hablando de una época donde había venido toda la revolución industrial, anteriormente a esto la ilustración, y todo el vestigio religioso se había perdido, todo el pensamiento mágico se había perdido, había una desconfianza hacia lo religioso porque la ciencia ganaba terreno, y la ciencia explicaba las cosas y hacía que lo que antes era esa poesía mística desapareciera, ahora era todo traducido racionalmente. Entonces la gente necesitaba una vía de volver a conectarse con algo inexplicable, con algo misterioso. Y también era una época convulsionada, una época donde había a veces guerras, había dificultades, y también después ya en el siglo XX, ¿no? En 1900 en adelante, con las guerras, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, todavía más auge tuvo el espiritismo, porque usted imagínese que si se muere en batalla su hijo, su esposo, su hermano, usted lo que quiere es, y se murió lejos, encima usted no lo ve, el cadáver quedó, vaya a saber dónde, usted quiere comunicarse, quiere hablar con él o con ella. Entonces, esa es la manera. El espiritismo cobró muchísima fuerza por esa razón y fue muy popular. Y las formas de expresarse, como les digo, fueron variando. A veces eran simplemente formas básicas como los golpes de una mesa, pero después aparecieron otras cosas, como fue el siglo XIX, fue siglo de la fotografía, donde apareció la fotografía, pero esas fotografías antiguas, esas que el fotógrafo se ponía como una especie de tela en la cabeza y disparaba un fogonazo que en realidad era una sustancia química que explotaba, eh, y daba como una especie de flash de iluminación. Bueno, ese tipo de foto, a eso me refiero. Bueno, empezaron a aparecer lo que se llamó ectoplasma, es decir, que esos mediums o esas mediums, cuando eran fotografiados en trance, normalmente el medium a veces estaba entre la gente en esa mesa y otras veces estaba en un gabinete aparte, mientras la gente estaba sentada en una mesa dándose no las manos sino los meñiques. Y, y en algún momento empezaba a caminar entre ellos un espíritu y hacía cosas, por ejemplo tocaba un instrumento, una flauta, tocaba una campana, tocaba con la mano a alguno de los presentes, hablaba, pero el medium o la medium estaba en otra habitación, lo cual era un poco sospechoso también, porque más de una vez han descubierto a un espíritu que se parecían demasiado al medium físicamente, dando evidencia de que obviamente era el mismo medium que aprovechando que todos estaban en lo suyo, salía del gabinete en penumbras, vestido con una ropa, con una especie de tul, o una ropa así muy sedosa, y con una voz distorsionada andaba tocando ahí a la gente. Y la gente contentísima de que hubiera aparecido el espíritu de su pariente, y en realidad era la medium que de esa forma se ganaba la vida. Así que el fraude y el espiritismo han estado siempre muy unidos, lo cual no quiere decir que el espiritismo sea falso en sí, quiere decir simplemente que mucha gente aprovechó esta situación, esta facilidad para hacer fraude. ¿A ti, Filemón, te ha pasado algo así? Bueno, más de una vez me han convocado en alguna mesa y justo cuando me iba a aparecer me daba cuenta de que la propia medium o el medium se habían disfrazado. Entonces yo me decía, ¿para qué me llaman si al final son ellos mismos los que lo hacen? Entonces me quedaba ahí en segundo plano, haciendo alguna cosa para pasar el tiempo, porque hasta que no me despidieron no me podía ir, ¿viste cómo es? Cuando te convocan te tenés que quedar. Pero bueno, miraba a esa gente y decía, qué tontos que son. Aparte, pudiéndome llamar a mí directamente, están ahí con la medium, creyéndole toda la historia que les cuenta. Y uno ahí, en segundo plano, aburrido, sin saber qué hacer, siendo el espíritu verdadero, ¿te das cuenta? Esto así, yo no sé a dónde vamos a llegar. Sí, eso pasaba, Filemón. Sé que pasaba así. Es una lástima.
Así que las hermanas Fox tuvieron un éxito infinito. Hasta que dicen que en 1888, ¿no? 40 años después, una de las hermanas Fox declaró que los ruidos que hacía en las sesiones mediúmicas, atribuidos a los espíritus, en realidad los hacía crujiendo las articulaciones de sus pies. Y lo demostró ante un colegio ahí de médicos. Y bueno, quedó como que había sido fraude. Luego lo desmintió, dijo que en realidad lo había hecho esto de declarar fraude porque necesitaba dinero y el director de un periódico le había pagado muy bien. Pero bueno, quedó como una turbiedad. A la par, Allan Kardec, que también pertenecía al siglo XIX, que era un señor francés que tenía un nombre diferente, que ahora no me acuerdo, pero que en su comunicación con los espíritus le dijeron que había sido en otra vida un druida celta, cuyo nombre era Allan Kardec. Así que ahí le pusieron Allan Kardec. ¿Sabías algo de eso, Filemón? Sí, estaba enterado. Yo no participé, pero sé de amigos míos que se comunicaron con Allan Kardec y le dijeron eso del nombre y que y le sugirieron que escribiera algunos libros para, bueno, para aclarar las cosas, porque estaba todo con lo del fraude muy turbio. Así que Allan Kardec escribió el libro de los espíritus, el libro de los mediums, el Evangelio según el espiritismo, y bueno, sentó precedente y sentó la base del movimiento espiritista mundial. Sí, bueno, eso es lo que yo sabía también, que Allan Kardec a través de estos libros justamente logró como darle una base teórica. Y entre estas cosas proponía como una suerte de dogma, una suerte de estructura, de creencias del espiritismo. Y, por ejemplo, los espiritistas consideran que existe Dios, que es como una energía que crea a todas las almas, a todos las esencias que luego van a encarnar. Porque la diferencia entre alma y espíritu, ¿cuál es? Que, que alma es la que está encarnada y espíritu es cuando se desencarna. Entonces, si, por ejemplo, yo sería un alma en este cuerpo para un espiritista. En cambio, cuando yo me muera, yo pasaré a ser un espíritu. Y existe una tercera cosa ahí que se llama periespíritu. El periespíritu se considera que es una especie de capullo, una especie de cosa que envuelve y protege al espíritu o al alma. Y, y que tiene las cualidades de la última vida que yo tuve. Supóngase, yo ahora soy Pablo Veloso, conductor de la espada de Damocles, y me muero, salgo acá a la esquina y me atropella un coche, me lleva por delante. Entonces yo quedaré como un espíritu flotando por ahí. Y si me quiero comunicar con la gente, me voy a comunicar todavía con mi periespíritu. Es decir, voy a tener, hasta que se deshaga por completo, me va a durar un tiempo, el periespíritu. Y ese periespíritu va a tener las características de mi vida anterior. Entonces se dice que algunas personas muy avanzadas como Jesucristo, por ejemplo, su periespíritu estaba tan tenue aún en la vida que podríamos decir que el perispíritu, para aclararlo más, es la personalidad, ¿no? Yo soy Pablo, pero soy Pablo el que le gusta, no sé, el helado de nata más que el de chocolate, o le gusta andar en bicicleta y no caminar. Es eso sería el perispíritu. Son mis cualidades, mis gustos, mis pareceres, mis inclinaciones, mis motivaciones. Ese perispíritu es el que cuando uno muere empieza como a difuminarse, empieza a disolverse y lo que queda es el alma. Pero en algunas personas, como les decía, dicen los espiritistas, como por ejemplo Jesucristo, el perispíritu aún en vida es casi transparente. O sea que usted ve a Jesucristo, si usted se lo cruzara ahora, y lo que vería sería un alma, es decir, vería su esencia, muy transparente, muy poco de su personalidad, es decir, no le chocaría nada de Jesucristo porque no tendría esos resortes que todos tenemos. Entonces, para la visión espiritista existe un mundo del más allá, un mundo donde los espíritus deambulan hasta que les toca volver a reencarnar.
¿Y cuántas veces reencarnan? Bueno, todas las que hagan falta, porque los espíritus lo que buscan es perfeccionarse, alcanzar un estado de alta comprensión de las cosas, de evolución, y para eso necesitan nacer un montón de veces. Eh, También consideran los espiritistas de la línea de Allan Kardec que no retroceden los espíritus, siempre van para adelante. O sea, usted puede meter la pata 20 veces y como mucho queda estancado ahí, pero no va para atrás. Y por eso es que existen dos clases de espíritus, que son los espíritus avanzados, aquellos que ya van comprendiendo cosas, que actúan como guías de muchas personas, que pueden ser invocados, y que cada persona que nace o encarna trae consigo algunos de estos espíritus que están como si fueran ángeles de la guarda, destinados a ayudarlo a usted, destinados a proveerle de herramientas, a responderle cuestiones cuando tiene dudas, de una manera muy sutil, obviamente. Y a la par existe otro tipo de espíritu que le llaman espíritus ignorantes, y algunos le dicen espíritus burlones, que son simplemente espíritus que no han desarrollado demasiado su comprensión de la vida. ¿Vos, Filemón, conocés alguno de estos, de los últimos que dije, de los ignorantes o burlones? Bueno, sí, hay un montón de ellos, no sabés. Son los que más abundan. Son unos tipos insoportables. Cuando te los cruzás acá por las calles del mundo espiritual, mejor cruzás a la otra acera porque la verdad que están todo el tiempo molestando a la gente, te bajan los pantalones por detrás cuando vas caminando y se matan de risa entre ellos, eh, te, te tiran agua, te molestan todo el tiempo. No tienen un momento de paz. Entonces son gente que como se cansa de molestarnos a nosotros, a veces baja a la tierra y molesta a la gente. Y son esos que se le aparecen a la gente y les rompen cosas en la casa con los poltergeists. Y a veces cuando pueden y tienen la fuerza suficiente, poseen a una persona y ahí están encantados. No sabes, cuando poseen a uno, ya es una cosa, andan por la calle dándole cachetadas a la gente, escupen desde los balcones, hacen todas esas cosas que no deben hacerse, tocan el timbre en una casa y salen corriendo. Son burlones, son tipos que se burlan todo el tiempo y no tienen seriedad para nada, no podés confiar, te piden prestado 2 minutos el móvil y salen corriendo, o te piden, no sé, 5 euros y cuando se los das también salen corriendo. No tienen dignidad esa gente, la verdad que es despreciable. Bueno, que triste saber que son muchos. Así que bueno, hay dos clases de espíritus. Y vamos a hablar ahora, cuando regresemos del intermedio musical, acerca de un espíritu que es muy conocido, que se llama nada menos que Satanás. A ver qué piensan los espiritistas de Satanás. Vamos a escuchar un tango cantado por Andrés Calamaro, no, por Javier Calamaro, el hermano de Andrés, que se llama Esa. Es una expresión en Argentina que se utiliza mucho cuando uno dice esa, como diciendo muy buena, esa. Así que hablaremos al regreso de nuestro amigo Satanás y qué dice el espiritismo de él.